La fe que salva es en su sola gracia. Vamos a orar. Padre, venimos, oh Dios, con un corazón deseoso de recibir de tu palabra, de tu aliento. Queremos ser alimentados, queremos ser edificados, si es necesario queremos ser corregidos. Queremos que tu propósito en nuestra vida se cumpla. Queremos que tú, Señor, nos instruyas en la fe y hagas crecer nuestra fe en esa fe salvadora, en esa fe verdadera, en ese tema que estamos viendo de que el justo vivirá por la fe. Señor, ayúdanos a entender lo que eso significa. Y Padre, te pido que me ayudes a mí a comunicar estas verdades que son sublimes, profundas y difíciles a veces de entender y mucho más de explicar. Pero con tu gracia, Señor, y por el poder de tu Espíritu, creemos, Señor, que me ayudarás para poderlo hacer. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. La misma vez te pedimos que bendigas a los niños y a los maestros de ministerio de niños para que suceda allá también, a su nivel, lo que nosotros estamos pidiendo que suceda aquí con nosotros, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la fe que salva es en su sola gracia. La fe que salva es en su sola gracia. Estuve buscando la manera, la fe en su gracia, la fe en su gracia sola o solo en su gracia, pero es creo que este es, aunque suene un poquito diferente, es el título que se me hace que se apega más y refleja más lo que en este capítulo 4 el apóstol Pablo está argumentando. Vamos a empezar leyendo, no desde el 1, y vamos a leer desde el capítulo 3:27. Y luego vamos a seguir leyendo hasta el 4:8. Capítulo, ahí en Romanos, vamos a empezar desde el 3:27 y luego vamos a continuar el 4 y vamos a terminar en el 8. ¿Ok? Acuérdense ustedes que en el texto original esto era una carta completa. No tenía números, no tenía capítulos, era todo un argumento. Entonces el argumento está conectado entre el 4 y el 3. Vamos a leer. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas
y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La semana pasada estuvimos hablando de la fe, en un Dios que nos promete salvarnos, y vimos que la fe estaba ligada siempre a una promesa. Y para tener fe en esa promesa tenemos que tener fe en la capacidad de la persona que promete, en su fidelidad de cumplir la promesa. Si es una persona capaz y fiel, entonces nuestra fe va a ser grande. Si es una persona incapaz que nos está prometiendo hacer algo que nosotros sabemos o creemos que no va a hacer porque no puede hacerlo, pues entonces no vamos a tener fe. Y eso estuvimos viendo. Dios demostró su capacidad y su fidelidad al resucitar a Cristo de entre los muertos. La resurrección es el sello de nuestra fe, porque es la culminación aquí terrenal de la obra de Jesucristo. Es donde sabemos que Dios recibió el sacrificio de Jesús como suficiente para moverlo a Él de una postura de ira y de condenación a una postura de favor. Esa fe segura que tenemos no es algo irracional, no es fantasiosa, no es convencernos de algo que es increíble. Es creer una promesa, algo que no vemos, que no percibimos aún, pero nuestra fe es racional, es absolutamente cuerda, porque estamos creyendo una realidad. Y lo vimos en la cruz de Cristo y en su resurrección. Por lo tanto, nuestro Dios, que promete justificar al impío solamente por la fe, es más que capaz de hacerlo. Cristo ya hizo lo necesario y nosotros podemos confiar en la fidelidad de ese Dios, que así como levantó a Cristo, también nos levantará a nosotros para vida eterna. Eso fue la semana pasada. Ahora estamos regresando aquí al capítulo 3, en la última parte, porque la argumentación empieza ahí. Pablo está terminando un argumento no solamente de justificación, sino su argumento es que Dios justifica por la fe. Y justificará, dice, en virtud de la fe a los circuncisos, o sea, a los judíos, y a los incircuncisos, dice el versículo 30, o sea, a los no judíos. La iglesia de Roma era una iglesia que tenía una mezcla. Venían los primeros cristianos, fueron judíos, como los apóstoles. Pero luego se extiende, se recuerdan ustedes el libro de los Hechos, se extiende el evangelio por Antioquía y empiezan a plantarse iglesias y empieza a extenderse en todo el imperio romano la fe cristiana y se empieza a salvar gente que no son judíos. Todos los judíos, con todas sus reglas y toda su forma de vida, ellos conocían la ley del Antiguo Testamento, tenían las escrituras, tenían una educación, digamos, religiosa, y entonces ellos estaban creyendo que de alguna forma ellos estaban más cerca de Dios. Ellos conocían más de Dios, ellos tenían como una ventaja sobre el no judío. Y ese debate hace que Pablo escriba en la carta de Romanos para definir, no. Los judíos y los no judíos, ambos van a ser salvados, van a ser justificados, van a ser declarados justos delante de Dios solamente, exclusivamente, por virtud de su fe en Jesucristo como Salvador. Y para nosotros es muy importante, como lo vamos a ver ahorita, Pablo entonces empieza y hace un argumento de 3 negativas. 3 cosas por las cuales no podemos ser justificados. Y pone el ejemplo de Abraham, usa a Abraham, el papá de todos los judíos, el abuelo de Israel. Usa el argumento de la justificación por la fe utilizando el ejemplo de Abraham. Y son 3 cosas las que él dice. Dice, no puede ser, Abraham no fue justificado por sus obras, por algo que él hizo.
Abraham no fue justificado por ser judío, porque para empezar no había judíos cuando el Señor llamó a Abraham. Y tercero, Abraham no fue justificado por cumplir la ley, por obedecer los mandamientos de la ley de Moisés. Esos tres argumentos para nosotros es importante que los veamos, porque al ver la negativa es como cuando tú dices cosas algo que no es, te das cuenta lo que sí es. Y él ya nos dijo, la fe es la única que te puede salvar. Ahora te va a decir por qué las otras no te pueden salvar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? La fe verdadera y la mostrada por medio de tres negativas. Primera de ellas, el versículo del 1 al 8. Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham no fue justificado por sus obras. Y la pregunta que él hace ahí dice, ¿qué fue lo que Dios halló en Abraham según la carne? En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Abraham en la carne, o sea, en su naturaleza como ser humano, para ser llamado y considerado por Dios? Ustedes recuerdan, el Señor llamó a Abraham, lo escogió y dijo, de ti va a nacer una multitud más grande que las estrellas. No las van a poder contar esa multitud que van a ser de ti, todo un pueblo. Y tú vas a ser el padre de todas las naciones. Y dice, y lo vimos la semana pasada, pero Abraham se daba cuenta, tenía 100 años, casi 100 años, estaba como muerto. Me encantó esa descripción, versículo 19. Su esposa de 90 años, y tuvo cuidado el apóstol Pablo de no decir que Sara también estaba como muerta, ¿verdad? Pero Sara tenía como 90 años y siempre había sido estéril. Y él tuvo fe en eso y dice que el Señor que creyó Abraham a Dios, versículo 3, y le fue contado por justicia, le fue contado como virtuoso, le fue contado como que lo hizo correcto, le fue contado como un hombre justo simplemente porque le creyó a Dios. Entonces el argumento de Pablo es muy importante también para nosotros, porque ¿qué hemos hecho nosotros en nuestra carne para ser considerados dignos por Dios de salvarnos? O dicho de otra manera, ¿qué podemos hacer nosotros en la carne para lograr que Dios de alguna forma nos considere dignos de salvarnos? El problema, hermanos, es que nosotros, al no tener a Cristo y aún después de tener a Cristo, seguimos batallando con esta tendencia en nuestra carne de pensar que nosotros podemos de alguna forma ganar un mérito delante de Dios. Tenemos la tendencia a pensar que Dios obra en nuestra vida en base a lo que hacemos, en base a nuestro desempeño, en base a cómo nos portamos. Y decimos cosas así como que ya me estoy acercando a Dios, ya dejé de fumar. Ya ahora sí ya me estoy portando bien, ya volví con mi esposa. Y pensamos como que eso nos hace estar más cerca de Dios. Y lo que nos está enseñando Pablo en Romanos es que para nada tú puedes hacer que te acerque a Dios. Y está usando a Abraham como el ejemplo, que lo justificó a él fue su fe solamente. Pero nosotros caemos en esta tendencia, ¿verdad? De como seres caídos de pensar que la bendición de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, de alguna manera nosotros lo originamos. Por eso es que aún habiendo creído en fe, habiendo creído en Jesucristo, habiendo recibido la salvación, la justificación por fe, todavía después andamos pensando, yo tengo que hacer esto para que Dios me bendiga. Porque si yo no lo hago, Dios no me va a bendecir. Yo tengo que portarme bien, si no Dios me va a juzgar y me va a condenar y me va a castigar. Yo me acuerdo clarito un día hace muchos años, o sea, estoy hablando hace como 30 años.
que estaba yo pensando en mi vida, en mi pecado, en mi condición, y pensé yo, voy a salir de mi casa, y voy a salir de mi casa y capaz de que el Señor me manda un rayo ahí, me fulmina. Y cuando salí ese día, en lugar de que el Señor me fulminara, recibí una bendición bien grande. Una bendición inesperada, una cosa de esas bendiciones que recibes así que tú dices, pura gracia de Dios. Dije, Señor, ¿qué tipo de Dios eres? Que el pecador, en lugar de juzgarlo, en lugar de castigarme, me bendices. Y no quiere decir que Dios bendice el pecado. Quiere decir que Dios es un Dios de gracia, porque cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, nos llamó para mostrarnos misericordia. La bendición de Dios nunca la provocamos nosotros, siempre es por su gracia. De otra manera, ¿verdad? El mérito de ello no sería de Dios, sería nuestro. Y Él está poniendo un ejemplo aquí. Pone el ejemplo de un trabajador. Ustedes lo ven en el versículo 4, dice, al que trabaja, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Está hablando de su trabajo. Un trabajador, su trabajo, si él trabaja, no le vas a decir, oye, gracias por hacerme el favor. No, espérate, yo te estaba trabajando. Ahora tú me debes un salario. Tú me debes una compensación. Dice que se le toma como deuda porque el trabajo, ¿verdad?, que Él te hace, ahora tú te quedas endeudado de pagarlo, tú le debes. Por eso es que es tan incorrecto para las personas que son patrones. Yo no sé si aquí si tú eres un patrón y tienes empleados. El libro de Deuteronomio habla severamente a aquellos que le retienen el salario a sus trabajadores, porque es robarles algo que ya es de ellos. Cuando ellos te trabajaron, tú les debes eso. Es decir, no, pues que se aguanten aquí, el que me esperen hasta el lunes o martes, porque no tengo ahorita saldo en el banco y cosas así. Estás robándoles. O aquellos empresarios, ¿verdad?, que jineteaban o jinetean el dinero, así se dice, ¿verdad? Pues yo no sabía, no sé por qué se dice jinetear el dinero, ¿verdad? Pero básicamente es el dinero que tú le debes a tus contratistas, no se los pagas, lo usas para otra cosa y luego al ratito ya lo agarras y dices, oye, espérame tantito, no, espérame un mes, espérame 15 días. Y tú estás usando el dinero que es de ellos para hacer otra cosa, eso se llama jinetear el dinero. Bueno, pues el trabajador, tú le debes su trabajo, es una deuda que tú tienes con él. O sea, no se le acredita al trabajador a decir, pues ya me trabajaste, entonces yo te voy a acreditar un favor. ¿Ok? O sea, te voy a acreditar como favor que me hiciste, te debo una. El trabajador va a decir, no. ¿Cómo que me debes una? Me debes mi sueldo. Dice, el evangelio no es así, está diciendo Pablo. El evangelio no es algo en donde tú haces algo para que Dios entonces te deba a ti salvarte. Si fuera así, no es por gracia. Dios nunca nos va a deber nada a nosotros. Por eso es que suena raro, ¿verdad? Pero decir, tú no puedes provocar la bendición de Dios de una manera que tú desempeñes o hagas algo de tal forma que Dios te deba. Nosotros siempre le debemos a Dios todo. Le debemos nuestra vida, Él es el que sostiene nuestro aliento, le debemos nuestro destino, le debemos todo. Hermanos, perdonó cuando estábamos condenados a la destrucción eterna. Sin embargo, a veces nos comportamos de esa forma, como si Dios de alguna forma nos tiene que dar algo, tiene que hacer algo.
Si fuera así, entonces nosotros tendríamos de qué gloriarnos y le estaríamos restando a la gracia de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que Dios quiere que todo sea por gracia para que todo sea por fe. En otras palabras, todo, la vida cristiana se trata principalmente, por encima de todo, una vida de recibir de parte de Dios, de su gracia, lo que no merecemos y responder nosotros a esa gracia. Lo voy a repetir. La vida del creyente es principalmente y por encima de todo una vida de recibir de y responder a la gracia de Dios. Todo es por gracia, hermanos. En el momento que tú haces una categoría y la gracia le agregas o les dices, todo esto es por gracia, pero esto no. Esto es mi responsabilidad, mi trabajo. Y cuando yo lo hago, entonces Dios me va a bendecir y me va a recompensar por ello. Ya estás en otro lado. Ya estás en una negociación con Dios que vas a perder. Ya estás queriendo tú torcerle el brazo a Dios, estás queriendo tú forzar a Dios. Y sabes una cosa, no puedes hacer eso. El Señor dice, cuando le dijo una persona ahí, ¿qué debemos hacer, verdad, para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué le dijo Jesús en Juan capítulo 6? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que tú creas. Esa es la obra, eso es lo que te está pidiendo que hagas. Que creas y luego creyendo sabemos que qué es la fe, qué es el creer. Creer en lo que Él está prometiendo. En otras palabras, el iniciador siempre es Él. Él promete, nosotros creemos y recibimos lo que Él nos está dando. Y al responder entonces a eso, al recibir, nosotros respondemos a ello. Pero la iniciativa de la gracia siempre está en Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Repito, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, todo lo que Él nos da en lugar de darnos lo que merecemos. Esa es la gracia. El favor inmerecido de Dios, o sea, todo lo que recibimos de parte de Dios en lugar de recibir lo que verdaderamente merecemos. Todo lo que Dios nos da viene por gracia. Ahora, aquí una de las cosas interesantes es que luego no solamente usa a Abraham, sino que usa también a David. El versículo 6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Fíjense la bendición que viene. Versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí está sucediendo unas palabras que son importantes que tú notes. Porque dice la Biblia en el versículo 3, en este pasaje, dice, creyó Abraham a Dios y dice, y le fue contado por justicia. Y en el versículo 8 dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Estas palabras de tomar en cuenta y de no tomar en cuenta son términos que se pueden que tienen una aplicación, digamos, mercantil. Son como términos contables. Tomar en cuenta es tomar a favor, atribuir, asignar. Dice que Dios a Abraham le tomó en cuenta su fe para anotárselo como justicia, como haber hecho algo bueno. ¿Ok? Y dice David, bienaventurado el hombre cuyo pecado no se le toma en cuenta. En otras palabras, ocurre una transacción ahí en la justificación en donde Dios
te toma en cuenta tu fe como algo positivo, digamos en el haber y en el debe. Nunca he sabido cuál es cuál, ¿ok? Yo pensaría en el haber es lo que tienes, ¿verdad? Y lo que debes es lo que tienes que dar a alguien, pero parece que es al revés, no estoy seguro bien. Pero digamos, en el haber, lo que está en esa columna de lo que tú tienes que has recibido positivamente, es la justicia que Dios te toma en cuenta. Te está trayendo algo que es foráneo, porque tú no hiciste nada más que creerle. Y entonces te pone algo en tu columna ahí, dice justo, declarado justo. Pero luego en la columna donde están todos tus pecados, donde están todas tus fallas, donde están todas tus culpas, todo lo que tú le debes a Dios, dice, bienaventurado el hombre a quien toda esa columna es borrada y no se le toma en cuenta. Entonces está el Señor contándote algo que tú no hiciste, está trayendo una justicia de afuera y te la está acreditando a ti. Es como cuando, si tú vas, ¿no te gustaría tener esa sorpresa que llegas al banco y que piensas que te depositaron ahí tu sueldito de 5,000 pesos mensuales y vas y ves el saldo y tienes 1,000,000? Y tú dices, ¿y de dónde salió el 1,000,000? No es que vino una persona, nos pidió tu número de cuenta y te acreditó, te hizo un traspaso, puso a tu cuenta 1,000,000 de pesos. Tú dices, wow, qué padre. Y luego aparte, y fíjate que no solamente eso, sino, ¿te acuerdas que tienes un crédito de tu casa de otro 1,000,000 de pesos? Te borró la cuenta, te perdonó la cuenta, la deuda. Entonces el 1,000,000 es efectivo, viejo, porque el otro te lo borraron. Entonces tienes ahora un plus, un más, 1,000,000. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Es la justificación. Te acreditó algo y te borró algo. Y el resultado, esa es la justificación, es que de ser tú un enemigo de Dios, un pecador, pasas a ser aceptado por Dios como su hijo que te adopta el Señor. Eso es lo que está argumentando aquí. Y todo eso sucede no por un mérito tuyo, no por algo que tú hiciste, no por algo que tú ganaste, no por alguna obra de alguna forma, ¿verdad? Que provocó una deuda que a ti te fueron y luego te pagaron. No es un sueldo, es algo, es un regalo, es gracia, es algo que no merecías. Inclusive es algo que va contrario a lo que realmente merecías, que es que te cobraran todo. Es algo que se pone a nuestra cuenta, a nuestro favor, y no tomar en cuenta negativamente el efecto de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué es importante este argumento para nosotros, hermanos? Es importante por el problema del legalismo. El legalismo significa, legalismo no es, algunas personas piensan, no, es que es bien legalista. Y piensan que ser legalista significa que usas la falda larga o que tienes reglas muy rigurosas en tu vida. Pues no duda que por algunas de esas cosas pudieran ser por razones legalistas. Pero el legalismo es muy fácil de definir. ¿Sabes qué es el legalismo? El legalismo es querer ganar el favor de Dios con tu desempeño. Pensar que por algo que tú haces, Dios te va a ver a ti con favor. Y entonces lo que estás haciendo es que estás sacando a Jesús fuera del retrato. Quieres una bendición de Dios, pero sin que venga por medio de Jesús. La gracia, que Cristo es la gracia de Dios, ya lo vimos. Cristo es la expresión de la gracia de Dios. Cristo es la manifestación de la gracia. Es el regalo que Dios nos lo dio por medio de Jesús. Toda bendición tiene que venir por medio de Jesús. Y cuando nosotros pensamos que podemos hacer algo para ganar el favor de Dios, estamos diciendo lo que tú hiciste no es suficiente. Lo que hizo Jesús no fue suficiente. Yo no quiero eso, yo quiero ganarme, yo quiero merecer, yo quiero que tú me debas, Dios. ¿Cómo nomás así tan fácil
que yo crea lo que Jesús hizo y ya con eso tú me vas a justificar. Cuando nosotros tratamos de ganar el favor de Dios con nuestro desempeño, estamos actuando en legalismo. El legalismo es una obra de la carne. El legalismo es algo que surge de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, tú te tienes que hacer una pregunta el día de hoy. Si tú estás tratando de ganarte la bendición de Dios. Si tú estás tratando de merecer la bendición de Dios. Si tú estás tratando de que Dios te tenga en deuda. Y es bien sutil. Si tú dices, yo estoy orando y ayunando para que Dios me dé esto, y yo estoy orando y yo tengo mucha fe, y yo estoy haciendo esto y yo estoy seguro que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. ¿En qué tienes fe? ¿En la gracia de Dios? ¿O en tu propia fe y en tu propia oración, en tu desempeño? O sea, nuestra petición de Dios, nuestra vida como creyentes debe ser simple y sencillamente: Señor, tú me has dicho que yo venga contigo y te levante mis peticiones. Yo te levanto mis peticiones, Señor, están en tus manos. Y yo creo que tú eres un Dios bueno, que tú eres mi Padre, que me amas. Y que tú verás, Señor, lo que es bueno para mí y me vas a dar lo que yo necesito conforme a tu sabiduría y conforme a tu amor. Y yo espero eso, porque creo en tu gracia. Así que yo confío y espero. La vida en la gracia, hermanos, es fácil. La vida en la gracia es llena de gozo. La vida legalista es una vida pesada, ardua, porque siempre estás tratando de tú, de alguna manera, forzar las cosas. Estás esforzándote para tener algo de parte de Dios. Miren, se los ilustro de esta manera. Piensa en un matrimonio. ¿Cómo debe ser la dinámica del amor entre una pareja? Aquí lo van a poder ver más claramente. ¿Cómo sería un matrimonio si se vivieran o si la pareja viviera con una expectativa o una demanda de un comportamiento de la otra persona? O sea, por ejemplo, si tú le dijeras, oye, te traje ayer unas flores, ahora yo espero, pues que, a ver que se muestre el cariño, a ver que se vea el aprecio. A lo mejor ustedes lo han hecho, ¿ok? No estoy balconeando a nadie. Pero yo espero algo, y a veces eso hacemos en el matrimonio, ¿verdad? Voy a llevarle flores a mi esposa, la voy a llevar a cenar, y yo luego después quiero que ella sea muy cariñosa conmigo. O que me prepare una cena bien rica, ¿verdad? O mira, ya te traje el sueldo, o sea, ya desempeñé yo, ya hice algo, ahora espero una respuesta. O que la mujer le diga, oye, anoche te cociné una excelente cena, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora tú hazme algo a mí. O sea, si eso fuera el matrimonio, sería una competencia y sería una negociación. Nunca apreciarías nada de lo que la otra persona te está haciendo, porque siempre sería sobre las bases de lo que me debes. Qué horrible un matrimonio así. En lugar de que sea por amor, entregando algo de manera incondicional, lo estás haciendo para obtener algo. ¿Cómo crees que se siente Dios que así quieras tratarlo a Él? Él te está poniendo el ejemplo de que cuando nosotros estábamos en enemistad con Él, Él dio a su Hijo y se entregó y murió en una cruz para perdonarte a ti incondicionalmente. Está diciendo, así es Dios. Y así, por eso es que todo tiene que ser por gracia y por fe. Amén. Segundo argumento, Abraham no fue justificado por ser judío. Ahí veamos, vamos a leer ahí el versículo 4:9. Dice el 4:9, ¿es pues esta bendición
solo para los circuncisos, o sea, la bendición de ser justificados por la fe, o también para los incircuncisos, porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Ven el término, ¿siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, les fuera tomada en cuenta, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Después de haber leído 10 veces incircunciso y circunciso, como que ya no sabes ni qué, cómo está el rollo. Pero es muy sencillo, es muy sencillo. La justificación es una bendición otorgada a todo tipo de hombres. En este caso, no fueron los judíos por ser judíos, porque Abraham, cuando el Señor lo llamó, no era babilónico, era caldeo, no era judío. Él fue el que empezó, digamos, la raza judía. Todos los judíos son descendientes de Abraham. Él empezó esto, pero cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor le prometió, cuando el Señor le hizo esta promesa y le profetizó lo que iba a hacer, Abraham le creyó, no siendo todavía judío, sino que después el Señor les dio la circuncisión a los judíos como un sello para que supieran que el Señor había tenido gracia de ellos, que había demostrado su favor y les había perdonado y les había concedido el que fueran exclusivamente su pueblo. Entonces Abraham no había hecho nada aún, solo creerle a Dios cuando ya había recibido la promesa. Entonces, quiere decir que no había nada en particular en su naturaleza, en su persona, para merecerlo. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender esto, porque no importa entonces el Señor sobre quién toma nota, quién se fija en Él, quién lo llama, o sea, a quién llama, perdón, sino que el Señor toma en cuenta la fe de cualquier persona, sin importar si son judíos, si son católicos, si son mexicanos, si son ateos, si son comunistas, ricos, pobres, educados, ignorantes, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, obreros, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada en tu persona que de alguna manera origine que Dios diga, este me cae bien por está guapote, no, vamos a salvarlo, ¿verdad? O este es un bonachón, o aquella es bien simpática. No importa tu clase, color, nacionalidad, mérito moral, magnitud de pecado, religiosidad, capacidad, distinción, etcétera. La justificación por fe es la gran unificadora. Todos los redimidos son redimidos por la sangre de Cristo por medio y sobre la base de la fe, la misma base todos. Todos entran al reino igual porque tienen fe en Cristo Jesús. Entonces, si la justificación le fue dada a Abraham antes de que le fuera dada la señal de la circuncisión, no había nada de qué orgullecerse. No sé si se puede decir así, orgullecerse. Enorgullecerse. Enorgullecerse. Ellos estaban viendo las cosas externas. Y la Biblia dice que Dios ve el corazón. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 2 en Gálatas dice que ni la circuncisión para el Señor significa nada, ni la incircuncisión. Y que nosotros recibimos un sello, así como lo recibió Abraham, un sello de una circuncisión en el corazón. Una circuncisión, dice, no hecha por manos. Eso viene en el capítulo 2 del Romanos, el versículo 28 y 29. O sea, nosotros,
una vez que Él nos salva, nos circuncida en el corazón para que seamos de Él, pero es internamente. Ahora, aquí hay una aplicación muy interesante, porque nosotros también tenemos la tendencia, porque somos humanos, de medir las cosas externamente, por el exterior. Por ejemplo, si tú piensas que es muy difícil que alguien se salve, ¿por qué estás pensando que es muy difícil? Si tú piensas que es casi imposible que un empresario ateo se salve, ¿por qué estás pensando eso? O si tú piensas que es muy difícil que un sicario endurecido o un delincuente sexual o una persona muy rica o una persona que está atrapada en una vida homosexual, tú dices, no hombre, es para que se salve esa persona, está difícil. Eso dijeron de mí cuando yo no era creyente. Dijeron, no, para que este cuate se salve, el Señor tuvo misericordia de mí como ha tenido misericordia de ustedes. Y a lo mejor alguien pensó, para que este se salve, está... Y lo que estamos demostrando ahí, que estamos pensando de alguna forma que va a depender de nosotros. Está muy difícil que se salve, ¿por qué? Porque míralo, mira cómo es, mira lo que tiene, mira cómo está atorado ahí, cómo está atrapado. Como si dependiera de esa persona. ¿Pero de qué depende? Depende de la gracia de Dios, depende de la voluntad de Dios, depende que Dios tiene misericordia de los pecadores. Y eso es en donde tiene que estar nuestra fe. Y no andar pensando que de alguna forma esta persona está cerca o no está tan cerca, ¿verdad? No hay distinción, es que no hay méritos. Y también entonces no hay demérito que impida la salvación de alguien. Lo que Dios va a tomar en cuenta si esa persona pone su fe en Cristo Jesús. Ahora, velo desde el otro lado, desde la manera invertida. Pensamos que alguien se está acercando a Dios y que ya casi se salva. Y entonces estamos muy contentos y decimos cosas así como, ¿te fijaste que vino fulanito a la iglesia? ¡Uy, qué padre! Ese cuate está perdido. Y a lo mejor tú eres uno de esos que estamos diciendo, estamos bien contentos porque viniste a la iglesia. Pero venir a la iglesia no te salva. O ahí les va otra. Pensamos que nuestros hijos, porque decimos cosas así, es que mi hijo desde chiquito ha sido cristiano. O sea, no, casi es automático el pase de él, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando? Hay que pensar estas cosas. ¿Por qué decimos estas cosas? ¿Saben por qué las decimos? Porque pensamos que es en base a lo que está en la persona. En lugar de estarle rogando a Dios, Señor, la salvación es tuya, dice Jonás. La salvación es del Señor. Y lo que debemos estar haciendo es pidiendo, Señor, ten misericordia de mi abuelita y de la persona que acabo de invitar. Ten misericordia, Señor, porque puede venir a la iglesia 1000 veces. Puede escuchar el evangelio 1000 veces. Pero si tú no le abres los ojos y le concedes verte a ti, tu gloria, para que crea en ti, no se va a salvar. Así que si tú estás aquí el día de hoy y dijiste, voy a ir a la iglesia porque quiero hacerme un poquito más bueno, lo siento, pero no te va a hacer nada más bueno venir. Pero sí te voy a decir una cosa, lo que tú necesitas es creer en Jesús. Si tú viniste a buscar a Jesús y si viniste porque quieres conocer a Jesús, y te hago aquí el comercial, ven al curso del corazón al cristianismo, porque de lo que te vamos a hablar es exclusivamente de Jesús. Para que lo conozcas y conozcas sus promesas y conozcas lo que Él hizo y conozcas lo que la Biblia dice acerca de Él, para que tengas fe y confíes que Él te puede salvar. Porque Él es el único que salva. Esta iglesia, Gracia Soberana, no salva a nadie. Cristo es el único que salva y es en Él quien tienes que tener fe.
tus hijos igual. Esto nos debe llevar entonces, hermanos, a ofrecer el evangelio a todos. De igual manera, y nunca te detengas de ofrecer el evangelio libremente a cualquier persona pensando, no hombre, ¿para qué es que no tiene caso que le comparta. El otro día que estaba en el aeropuerto en Guadalajara, venía un hombre así grandote y el pelo largo hasta acá, hasta la cintura y así peinado medio raro y maquillado completamente. Y esto es lo que yo pensé. Dije, si me toca sentarme enseguida a este cuate, ¿qué le voy a decir? Y pues, ni para qué le digan nada, porque para que este hombre se convierta, está bien difícil. O sea, vi lo exterior y fíjense cómo pensé, va a depender de él. Y la palabra que estamos, o sea, lo que nos está diciendo Pablo es que no depende. Tú háblale de Cristo. Cristo obra con esa palabra y el Espíritu Santo abre el corazón para que la reciban. Si ese hombre tiene fe, ese hombre va a ser transformado. Ese hombre va a ser salvado. Dios va a tener misericordia de él. Oye, pero es que está adicto, que está esto, que está... Ese es problema del Espíritu Santo. Gracias por las 3 personas que dijeron amén y gloria a Dios. Me animan un chorro. Por último, el último argumento. Pues ahora me tardo 20 minutos más nomás para que... Abraham no fue justificado por la ley. Abraham no fue justificado por la ley. Versículo 4:13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Qué quiere decir este argumento de que Abraham no fue justificado por la ley? Y esto es algo que a algunos de ustedes les va a sonar raro, pero se los tengo que decir que les suene bien raro porque necesito que lo escuchen. La obediencia no salva a nadie. Fíjense bien, la obediencia no salva a nadie. Porque lo que está diciendo aquí Pablo es que la ley, la obediencia de la ley y la promesa no pueden coexistir. No puede ser verdad las dos cosas. Porque si tú dices la obediencia a la ley te va a salvar, entonces ¿para qué quieres la promesa? Dice, se anula la promesa. Y eso es todo el argumento. Nadie puede ser salvado por la ley. Nadie puede ser salvado por la obediencia de la ley. Y tú dices, sí, eso ya lo sabemos, eso lo hemos aprendido desde siempre. Pues si lo sabemos, pero la cosa es que luego no lo aplicamos. Porque nosotros seguimos pensando que de alguna manera nuestra obediencia a la palabra de Dios está agregando al favor de Dios. Pensamos que le agregamos a Dios porque somos obedientes. Y si no creen esto, ¿por qué las personas que son más obedientes se sienten mejor, en una mejor posición que otros que no son tan obedientes? Tú quieres saber si tú ya caíste en legalismo. Fíjate lo que sientes cuando una persona que no se porta bien
recibe bendición de parte de Dios. Y te lo voy a poner así. La parábola del hijo pródigo no es una parábola sobre el hijo que se fue y malgastó el dinero. Es más, ni siquiera es acerca del papá que tuvo misericordia de su hijo y lo amó y lo recibió. ¿Saben por qué dijo Jesús esa parábola? Porque vio a algunos de ellos, fariseos y escribas, que se consideraban justos, o sea, en su propia justicia. Entonces, ¿de quién se trata la parábola del hijo pródigo? Del hermano legalista, que le dijo, ¿cómo es posible que mi hermano que se gastó tu dinero con prostitutas y licor, lo recibas así y mates a una vaca para celebrarlo y hacerle una fiesta, cuando que yo te he servido toda mi vida y nunca me has dado ni siquiera un chivo? Y dice una persona, dice, el legalismo nunca sale más que cuando se muestra la gracia de Dios exuberantemente sobre otra persona. Y entonces tú puedes estar diciendo, estoy esperando una bendición y me estoy portando muy bien y estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, y luego viene Dios y la bendición que tú estás esperando le llega a tu compañero. Y tú dices, pues este cuate no hace nada. O sea, no sirve. O sea, nomás llega y se siente en la iglesia a veces. Ni ora, ni lee la Biblia. Y mira. Y entonces, ¿a quién le reclamamos? A Dios. Porque pensamos que nuestra obediencia de alguna manera agrega a nuestro mérito. Entonces, si la ley no salva, ¿para qué sirve? Ya leímos ahorita el término del 3, que Pablo dice, pues estoy anulando la ley. Dice, ni en ningún modo. Dice, la estoy afirmando, la estoy confirmando. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no me agrega nada, pues entonces vamos a echarla para la basura. Yo escuché esto hace muchos años y se los compartí en una serie que hicimos sobre los 10 mandamientos. Y a mí me ayudó a entender. O sea, yo tuve 4 hijos, tengo 4 hijos. Y entonces decíamos, en la mesa, cuando nos sentábamos a comer, ¿verdad? A mis hijos les decía, ok, ¿saben qué? Esta es la regla de los Contreras. Nadie va a comer en esta mesa que no le agradezca a Dios lo que vamos a comer. Yo no le exigía a los vecinos eso. Yo no le exigía a mis amigos. Yo no le exigía a los amigos de mis hijos. Se lo exigía a mis hijos. En otras palabras, nomás mis hijos tenían el privilegio de recibir la forma de vida de los Contreras. ¿Saben qué es la ley de Dios? Es decir, ahora tú eres mi hijo, ¿verdad? Y así llegamos a la mesa, todos greñudos, todos mugrosos, con las manos sucias, y ahora sí, Señor, ¿qué vamos a comer? No, a ver, espérame. Se tienen que lavar las manos. ¿Ok? Entonces ahí van los chavitos todos a lavarse las manos. Ya nos lavamos las manos. ¿Se las lavó por arriba y por abajo o nomás así? No, pues por abajo, así nomás. Entonces otra vez, láveselas bien. ¿Ok? Y la sopa se la va a comer así con cuchara. ¿Ok? Y no va a comer con las manos. O sea, eso es lo que es la ley. Es la norma de vida. Es la forma en que vivimos. Miren, se los voy a volver a explicar como con el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Se unen 2 personas. Se unen 2 desconocidos. Bueno, no tan desconocidos, ¿verdad? Pero se unen bastante desconocidos porque piensan que son como una forma y no son realmente así hasta que se casan y se dan cuenta. Pero ellos se prometen vivir juntos toda su vida y se prometen amarse incondicionalmente, ¿verdad? Ok.
Ahora, ese pacto, esa unión tiene implicaciones. La ley es la implicación de nuestra justificación. Esa unión matrimonial tiene implicaciones. Que si ellos van a vivir juntos en una relación de amor, implica que se van a tener que respetar. Implica que se van a tener que cuidar. Implica que se van a tener que servir. Implica que se van a tener que procurar. Implica que se van a tener que perdonar. Implica que van a tener que trabajar juntos. Implica que un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces, si entendemos que si dos personas que se unen en amor implica que van a tener que contribuir a la relación con su forma de ser, entonces nosotros venimos y nos unimos con Cristo. Por gracia estamos unidos con Cristo. Ahora, ¿qué implica eso? Pues implica que nosotros vamos a tener que respetar a nuestro Dios, que vamos a tener que procurar a nuestro Dios, que vamos a tener que conocer qué son las cosas que a Él le gustan para agradarlo. Implica que vamos a tener que dar de nosotros mismos. Implica que no vamos a poder ser egoístas y amarnos más nosotros que amarlo a Él. Eso es lo que implica. Por eso es que se nos da la ley. Es un regalo de parte de Dios diciéndonos, mira, esto es como soy yo, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? Tienes todo mi amor, eres mi hijo, te adopto y te voy a dar, por toda la eternidad te voy a dar mi herencia y vas a estar conmigo para siempre. Ahora, ¿qué quiero yo de ti? ¿Sabes? Te voy a decir una cosa muy sencilla. Quiero que me ames. O sea, cuando lo ves así, Dios diciéndote, nomás te voy a dar 2 mandamientos. Quiero que me ames. Y quiero que así como te amó mi Hijo Jesús y dio su vida por ti, así ames a los demás. Porque el estilo de vida de mi reino, de mi casa, de mi familia, es un estilo de vida de amor. Así, ámame con todo lo que eso implica y ama a tu prójimo, porque quiero que la gente, el mundo, se dé cuenta que tú eres mío por la forma en que amas a los demás. Para eso es esto. Es la implicación de que Dios nos amó de tal manera que nos hizo sus hijos. No quiere decir que agarramos esto y entonces esto ya no me gusta y lo tiramos. Él me dio su vida, me hizo su hijo, me hizo parte de su casa, me dio su herencia, me dio todo. Y ahora me dice, esto es lo que yo te pido a ti. Ámame. Y los de mi casa, amamos. Así que ahora tú quieres ser llamado cristiano. ¿Ese es tu apellido? Carlos Cristiano Contreras. ¿Cómo vamos de vivir los Contreras? Quién sabe y no es muy importante. Pero ¿cómo han de vivir los cristianos, los que son de Cristo? Es amando a su Señor y amando a su prójimo. En esos dos se resume toda la ley. Entonces, hermanos, volviendo al ejemplo de nuestros hijos y el ejemplo de las personas que invitamos o que les hablamos del Señor. No los estemos tratando de cristianizar en lugar de evangelizar. Se trata de compartirles el evangelio. Y nosotros les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Hijo, tú necesitas portarte bien, ¿verdad? Para que Jesús se fije, que te vea que tú te estás portando bien. ¿Qué es eso? Los estamos instruyendo en una mentalidad legalista desde chiquitos. O sea, pues si yo le decía a mi hijo, pórtese bien. Pero decía, pórtese bien porque acuérdese usted es Contreras. Y la buena noticia es que Cristo te ama. La buena noticia es que el Señor ya te ama. Y te ama sin que te hayas portado bien. Y te ama a pesar de que no te portas bien. Y ese es el evangelio. Y por eso es que debes amar
y honrar y querer y buscar a ese Jesús que te amó de esa manera. O sea, nosotros, es como el ejemplo de esa señora. Yo no sé ni quién haya sido esa señora, pero nunca se me va a olvidar y se los he repetido aquí varias veces y ya conocen a la señora así, que vino y me dijo: pastor, óreme para que mi esposo se le quite lo borracho. Porque, ¿por qué quiere que se le quite el borracho? Porque es cuando se emborracha, se gasta todo el dinero, nos maltrata en la casa, ya no soportamos, ya lo que queremos es que se le quite lo borracho. Y le dije: ¿no cree que sea mejor que oremos para que Dios tenga misericordia de él, se revele a su vida y que el Señor lo salve? Bueno, si quiere también eso. Pero si tú estás hablándole a alguien del Señor, ¿qué le estás diciendo? Oye, mira, ya, pórtate bien, ya deja eso, ya no hagas aquello, ya no tomes, ya no manejes cuando tomes, ya atiende a tu esposa, atiende a tus hijos, ya no te estés tan entregado a tu trabajo. Mira, esto es lo que dice la Biblia. Y queremos cristianizarlos en lugar de evangelizarlos. El evangelio es: ¿qué es lo que Jesús hizo por ti? Ese es el evangelio, no lo que tú haces para de alguna manera merecer a Jesús. La obediencia no salva a nadie. Es por gracia, hermanos. Y la gracia es la disposición de Dios de mostrarnos su favor por los méritos de Cristo, no más. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir con todos, con los pecadores dentro de nuestra casa, con los pecadores fuera de nuestra casa. Y es lo que nosotros nos tenemos que acordar. Así que si tú necesitas el favor de Dios hoy, si quieres la gracia de Dios hoy, te voy a decir eso: es gratis. Si quieres que Dios se fije en ti y sea favorable a tu vida y tenga misericordia de ti, te salve, ya dejes de estar perdido, dejes de estar buscando, dejes de estar confundido, dejes de estar en tu pecado y oscurecida tu vida, es gratis. Solamente cree en Jesús. Y creer significa que recibes y que descansas. Y que le dices a ese Jesús: Señor, si tú me puedes salvar, si tú me quieres salvar, aquí estoy. Eso es todo. Es como un chorro de agua. ¿Quieres mojarte? Nomás ponte abajo. Ven a Cristo, ven a Jesús, dile: aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, lo que tú puedas. Él puede hacer todo. Y lo quiere hacer. Esa es la buena noticia del evangelio. Lo quiere hacer. Así que ven a Cristo. Y nosotros, hermanos, el evangelio que tenemos es algo hermoso. Es algo basado en la gracia de Dios. Así que guardemos, honremos esa gracia, busquemos esa gracia, pero celebremos esa gracia. Identifiquemos esa gracia. Digamos: mira, todo es la gracia de Dios aquí en mi vida. No busques en ti la razón del favor de Dios. Ve que está el favor ahí y acredítaselo todo al Señor, dándole gracias, gloriándote en su gracia. Aprendamos entonces a identificar la gracia de Dios y a mantenernos en esa gracia siempre. Y claro, buscar obedecer y buscar crecer en piedad y buscar ser más efectivos y honrarlo más todos los días de nuestra vida, que eso es otro tema. Ahorita lo único que quiero es que se den cuenta: no es por nada de lo que nosotros hagamos que Dios muestra su favor sobre nosotros. Amén. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase y le voy a pedir a los sugieres que se preparen, porque vamos a celebrar el sacramento de la cena del Señor. Y miren, estamos celebrando la gracia de Dios. Estamos celebrando, cuando celebramos la cena, que el pan fue dado, representa el cuerpo de Cristo y fue dado por nosotros. Y ahí está, cuando Jesús lo dice, que es dado, dado es regalo, dado eso es ofrecimiento, es algo que se entrega. Y no dice
a condición de, no, sino que ya fue dado por nosotros. Y luego el vino representa su sangre, y su sangre, dice, fue derramada, ya fue derramada. O sea, no es algo que nosotros necesitamos ahora provocar. Antes de que nosotros siquiera conociéramos o naciéramos, ya el Señor había derramado su sangre por ti y por mí, para hacer un pacto de gracia. El pacto de gracia de Dios es lo que estamos celebrando aquí. Un pacto de gracia donde el hombre recibe la justificación por sus pecados sin haber hecho nada, sino solo creyendo en fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos.